Buenos días, hermanos. La semana pasada reflexionamos sobre la práctica espiritual de la mayordomía bíblica. Tratamos de aprender, de entender qué significaba ser administradores, cuidadores, mayordomos, ¿no?, de las cosas que Dios nos ha dado. A través del ejemplo de la viuda pobre, que lo dio todo, aprendimos y concluimos que todo lo que soy y todo lo que tengo le pertenece a Dios. Somos discípulos, seguidores de Cristo, por lo tanto creemos que sus enseñanzas son buenas para nuestra vida. En esencia, así lo es. La mayordomía es algo bueno para nuestras vidas, para nuestro diario vivir, y por eso nos conduce de una manera natural también a la práctica espiritual de ofrecerle nuestro tiempo para lograr sus propósitos, los propósitos que Dios quiere. Dios nos llama a darle nuestro tiempo. Cada vez que llevemos a cabo esta práctica espiritual que vamos a mirar hoy día, ¿no es cierto?, incluso si nuestros corazones no están totalmente comprometidos en esta práctica, nos ayudará a llevar a cabo nuestra fe, nuestras creencias, nuestra mente y nuestro corazón. Hoy, la reflexión de hoy se enfoca en cómo utilizar mejor mi tiempo para servir a Dios y a los demás. Al hablar de tiempo en estos días, en este tiempo cronológico, no es fácil. La vida se ha vuelto acelerada y sigue acelerando, ¿no? Los días pareciera que se hicieran más cortos que antes, ¿no? Pareciera que cuando uno era más joven, cuando era uno niño, en la década de los 80, los 90, pareciera que el tiempo corría más lento, ¿no? Pareciera que era más pausado. Y hoy es todo contrario a eso, ¿no? Y producto de lo mismo, seguramente nos molestamos si vamos atrasados a algún lugar y a veces la culpa de llegar atrasados es nuestra, ¿no? Si nos irritamos, si la conexión a internet está lenta, ¿no? Si está fallando o es muy lenta la conexión. Si vamos en un taco, ¿verdad?, de vehículos, nos rabiamos porque está todo lento y queremos ir a 1000 por hora. Y si la fila de un lugar, de un supermercado o donde vayamos es muy larga, muchos tal vez nos vamos, ¿no? Por el estar precipitados y apurados, ¿no es cierto?, por el tiempo. En otras palabras, la vida de cada uno de nosotros está muy ocupada. A menudo escuchamos, ¿no? Y escuchamos aquí mismo en la iglesia, pero generalmente uno de los grandes problemas que tienen los seres humanos, las personas, y es que generalmente escuchamos es que no tengo tiempo, no me alcanza el tiempo, me faltó tiempo, ¿no? Somos personas muy ocupadas en general, sin tiempo, tratando a veces de sobrevivir el día, si es que nos faltó algo hacer en el día, ¿no? Pero es justamente por esa razón que nosotros como cristianos debemos pensar sobre esto y preguntarnos, y hacernos la siguiente pregunta: ¿cómo quiere Dios en estos días que consideremos las 24 horas que tenemos al día? Y la primera respuesta nos lo va a dar el apóstol Pablo a la carta de los Colosenses 3:17. Pablo le dice a los colosenses: y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia a Dios el Padre por medio de Él. Tal vez nos preguntemos o te pregunte: ¿qué cantidad de nuestro tiempo quiere Dios? Y la respuesta es fácil, pero es difícil digerirla. Él quiere todo el tiempo. Todo nuestro tiempo. Eso es lo que Dios espera de nosotros, que le demos todo. Y todo lo que hagan, dice el verso. Ahora, si pensamos, es algo razonable lo que Dios quiere. Que Dios quiera todo nuestro tiempo es razonable. Nuestras vidas no iban para ninguna parte y Él nos salvó, Él nos rescató, ¿no es cierto? Nos liberó de las ataduras del pecado y de la muerte. Por eso, cuando entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros, entonces debemos estar dispuestos a ofrecerle nuestro tiempo a Él
en acción de gracia, con gratitud. Es lo mínimo que podemos hacer, ¿no? Por eso es necesario que invirtamos nuestro tiempo en cumplir los propósitos de Dios primeramente. Si vamos a ofrecerle todo nuestro tiempo a Dios, deberíamos pensar entonces en cómo vamos a usar nuestro tiempo de una manera que le agrade a Dios. Y eso es clave, ¿no? ¿Cómo usamos nuestro tiempo de una manera que le agrade, que le satisfaza a Dios? Y podemos ir a la Escritura, ¿no? Y en la Escritura los israelitas tenían que aprender esta importante lección, la misma que estamos mirando hoy en día. Veamos la historia. Una vez que los primeros exiliados judíos, hebreos, ¿no es cierto?, israelitas, comenzaron a volver del exilio que habían tenido antes, ¿no es cierto?, por Nabucodonosor, los israelitas comenzaron a volver a Judá, ¿no? Y una de las principales prioridades era reconstruir el templo y restaurar la adoración al único Dios verdadero, ¿no es cierto?, al Señor. Y por allá, por el año 536 a.C., más o menos, bajo el liderazgo de Zorobabel, si recuerdan, Zorobabel fue el primero que empezó a volver, después detrás de él va Nehemías, va Esdras, pero bajo el liderazgo de Zorobabel comenzó el proyecto de edificación. Y como sabemos, siempre que hay oposición, ¿no es cierto?, que hay roce, ¿no? Y le pasa a Zorobabel y a los que estaban ahí ya en la edificación, cuando la oposición, que eran los samaritanos y otros vecinos que habían ahí en el área, ¿no?, de Palestina, la oposición se intensificó, el pueblo se desanimó y la edificación, el proyecto que Dios los mandó a hacer, se detuvo por 16 años. Es entonces que Dios levanta a un profeta llamado Ageo para hablar con ellos. Y leamos Ageos capítulo 1 del verso 2 al 9. Y la palabra de Dios dice así: Así dice el Señor Todopoderoso, este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas mientras que esta casa está en ruinas? Así dice ahora el Señor Todopoderoso: reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho pero cosechan poco, comen pero no quedan satisfechos, beben pero no llegan a saciarse, se visten pero no logran abrigarse, y el jornalero se le va su salario como por saco roto. Así dice el Señor Todopoderoso: reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruina, mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor. Los judíos, lo que vemos en esta porción bíblica del libro del profeta Ageo, los judíos tenían desordenadas sus prioridades, ¿no? Según lo que nos dice el verso 4. Comenzaron a construir sus propias casas, ¿verdad? Y dice el texto que ellos comenzaron entonces a construir sus propias prioridades, a tener sus propias prioridades, a construir sus propias prioridades. Y el texto dice que empezaba a crecer la maleza, básicamente, los cimientos del templo. Se preocupaban de lo suyo y no de las cosas de Dios. Y al preocuparse de las cosas de Dios, el verso 4 dice: mientras que esta casa está en ruina, ¿no? Estaba en ruina lo que habían hecho. El problema era sencillamente que los hebreos tenían un mal orden dentro de sus prioridades. Ellos estaban contentos al dejar que la causa del Señor sufriera a costa de su comodidad. Eso nos dice el texto, ¿no? Podemos mirar aquello. No les preocupaba que realmente las cosas del Señor estaban tiradas. En lugar de ellos, debieron de sentir ansiedad hasta que la casa de Dios fuera tan próspera
como sus vidas personales, ¿no? Y debían estar tan dispuestos para sacrificarse para la obra de Dios como lo estuvieron para su propia comodidad y su lujo, ¿no? Dice, y también vino esta palabra al profeta Ageo: ¿acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas, en buenas casas, ¿no? Una casa techada, en eso entonces está hablando de una buena casa, ¿no? Mientras que mi casa está en ruina. El verso 5 y el verso 7, dos veces, si ustedes lo pueden mirar y leer en el texto, dos veces Dios les dice al pueblo de Dios que reflexionen sobre su proceder. Reflexionen sobre su proceder, dice. La Dios habla hoy, dice, piensen bien en su conducta. Y la Reina Valera dice, mediten sobre vuestros caminos. El pueblo de Dios debía pensar, debía poner atención en cómo usaban su tiempo antes de gastarlos. Debido al perpetuo mal uso de su tiempo, Dios interviene en lo que vemos en el texto y les permite experimentar un periodo de absoluta frustración en cada área de su vida. Ese periodo dura 16 años. El preocuparse por sus propias cosas y no de las cosas de Dios les costó un montón de años, ¿no? 16 años de desánimo, de pérdida de sus prioridades. La verdad es que una decadencia total. El verso 6. Ustedes siembran mucho pero cosechan poco, comen pero no quedan satisfechos, beben pero no llegan a saciarse, se visten pero no logran abrigarse, y el jornalero se le va todo su salario como por un saco roto. Nada, por lo que podemos mirar, nada parecía funcionar. Cosechaban poco, no quedaban satisfechos, no conseguían abrigarse, usaban mal su sustento, ¿no? En definitiva, no hubo progreso durante estos 16 años. El verso 8 y 9, después de esos frustrados años, Dios dice que vuelve a enviar, ¿no es cierto?, la palabra por medio del profeta Ageo. 8 y 9 dice, vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria. Después de todos estos años de frustración, de decadencia, donde han perdido sus prioridades, donde se han preocupado más por sus propios afanes e intereses que por la casa del Señor primeramente, ¿no es cierto? Dios los exhorta, los anima a los judíos, ¿no? Los vuelve a animar. Ellos querían, según lo que nos dicen estos versos 8 y 9, ellos querían todas las bendiciones haciendo poco. Mira lo que dice el verso: ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Este pueblo judío, este pueblo que estaba revolviendo, ¿no es cierto?, que tenía la misión de reconstruir el templo, ¿verdad? Querían todas las bendiciones de Dios, pero hacían poco por ellas, ¿no? Se preocupaban por sus propias cosas y prioridades y dejaban para el final las cosas de Dios. El texto dice que tal situación produjo que la casa de Dios estuviera en ruinas. Pensemos, ¿cómo es que las cosas del Señor estén en ruina, por ejemplo, en los tiempos de hoy? La causa de sus dificultades de tiempo, también las causas que ellos tuvieron financieras, eran sus equivocadas prioridades. Ellos sufrieron retroceso tras retroceso debido a que las bendiciones de Dios no estaban presentes con ellos, ¿no? El verso 8 dice el Señor luego que Él está, estoy con ustedes, dice, los animo, les avivo su espíritu, vayan, trabajen en sincronía como pueblo, en equipo, ¿no? En el plan de Dios, vayan y hagan lo que yo les he dicho que hagan, vayan a construir, a restaurar, inviertan ese tiempo en las cosas, en este caso en la casa, en el templo, ¿no? Y el texto 8 dice, y yo estaré allí, contento con ustedes, y manifestaré mi gloria sobre ustedes, les decía el Señor. Los judíos fueron motivados por medio de pasión del Señor. El pueblo agarró las herramientas, las palas, los martillos, la picota, y se puso a trabajar. 4 años después, sabemos, por lo que nos dicen los textos y la historia, 4 años después, el templo quedó terminado. Así que, hermanos, no seamos como los judíos, esperando que Dios nos llame la atención para servirle a Él con nuestro tiempo, para servir a los demás, al prójimo, como Dios quiere, ¿no? Piensa en este concepto durante este día. Dios lo que quiere es que inviertas tu tiempo sabiamente, haciendo todo por cumplir los propósitos de Dios en el mundo que te rodea. Hoy la palabra de Dios nos dice,
reflexiona sobre tu proceder. Practiquemos esta disciplina espiritual de ofrendar todo nuestro tiempo a Dios, ¿verdad? Pablo ya nos enseñó en Colosenses, ¿no? Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Qué significa esto? El Señor quiere todo tu tiempo, hermano. Ocúpate de las cosas de Dios y Él se ocupará de las tuyas. Ocupémonos de las cosas de Dios. Démosle la prioridad a las cosas de Dios. Busquemos primeramente sus cosas y Él se ocupará de nuestras cosas, ¿no? Cuando estamos ocupados o con mucho trabajo, lo primero a veces que dejamos de hacer o dejo de hacer son las cosas fundamentales que Dios quiere de parte mía, como la oración, como la lectura bíblica, como compartir un estudio durante la semana, a lo mejor con los hermanos. Esa es una manera de cómo nosotros podemos hacer todo, ¿verdad? Como nos dice Pablo, hagan todo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Ocupándote. ¿De qué? De las cosas de Dios, ¿verdad? Y si yo me ocupo de las cosas de Dios y le invierto todo mi tiempo a Dios, Él se ocupará de las mías. En otras palabras, hermano, Él te dará tiempo. Cuando tú dices que no tengo tiempo, dale el tiempo a Dios y Dios te dará el tiempo. Verás cómo tu día se ordena. Lo otro que puedes hacer es ocúpate de tu familia. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, hágalo en el nombre del Señor. Ocúpate de las cosas de Dios, ocúpate de tu familia. Piensa esto, tu esposa, tu esposo, ¿verdad? Si es que estás en matrimonio. O a lo mejor los hijos, a lo mejor un familiar, la mamá, si tienes alguien de cuidado. Pero tu esposa, tu esposo también son el templo de Dios, ¿verdad? No dejes que le salga maleza a tu esposo, no dejes que le salga maleza a tu esposa. El mucho trabajo no pone feliz a Dios. Lo que pone feliz a Dios, Él quiere que tú inviertas sabiamente tu tiempo con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Dios dice que allí estará contento y estará toda su gloria, ¿no? Como se los decía a los hebreos. Así que es necesario que inviertas tus prioridades, inviertas tu tiempo. Ofrécele todo tu tiempo al Señor. Ageo nos dice que si ponemos lo primero, ¿verdad? Lo más importante, si lo más importante lo ponemos primero, Dios puede avivar nuestro espíritu y nuestro corazón. Y también ahí nos va a bendecir y nos va a ayudar. Mientras buscamos servir a Dios, haríamos bien entonces, hermanos, en mantener en nuestra mente las palabras del profeta Ageo, ¿no? Reflexiona, hermano, sobre tu proceder. En estos días, en este tiempo de la pandemia, en este tiempo agitado, debemos reflexionar sobre tu proceder. Observemos nuestras conductas, meditemos sobre nuestros caminos. La meta reflejada, la meta que nos propone la palabra de Dios y que la vemos ahí en Colosenses, no es solamente ofrecerle más tiempo a Dios, sino que lo que Pablo nos dice y lo que los textos nos dicen es que nosotros debemos redefinir todo lo que hacemos para su gloria y honor, ¿verdad? Todo lo que yo hago. Las recompensas de Dios hacen que valga la pena el esfuerzo para aquellos que ordenan su tiempo y sus prioridades de acuerdo a lo que Dios nos pide. Así que, hermano, invierte tu tiempo en cumplir los propósitos de Dios y Él te llenará de bendiciones. Oremos. Padre amado, Padre nuestro, Señor, te adoramos y te alabamos, Padre. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra que nos trae en este tiempo a mirar sobre cómo nosotros podemos, Señor, ofrendarte, darte, invertir nuestro tiempo en tus cosas, Señor. Siempre decimos que no tengo tiempo, siempre decimos que no es el momento, Señor. Lo vemos en el texto del profeta Ageo, Señor. Pero el momento siempre es apropiado, Padre. Muchas veces nos preocupamos por nuestras cosas y dejamos que tu casa se arruine, Señor, que tus cosas le salgan malezas, Señor. Ayúdanos, Señor, a reflexionar sobre nuestro proceder. Ayúdanos a meditar sobre nuestros caminos, Señor. Ayúdanos a sembrar mucho, pero también a cosechar mucho. Ayúdanos a comer, Señor, pero a quedar satisfechos, Señor. Ayúdanos a abrigarnos y a vestirnos y a abrigarnos, como dice tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, oh Dios nuestro, Padre,
a reflexionar sobre nuestro proceder. Ayúdanos a trabajar, a invertir nuestros tiempos, nuestras prioridades en las cosas del Señor. Ayúdanos, Señor, a no ser tan trabajólico, Padre. Es posible. Sabemos que si nos enfocamos en eso, tú nos ordenas nuestras horas, nuestros días, Señor. Todo no es trabajo, Señor. Ayúdanos. Todo no es hacer otras cosas, sino que debemos dedicar tiempo a tus cosas. Ayúdanos a invertir tiempo, a pasar tiempo de calidad, Señor. Más que cantidad, tiempo de calidad con nuestras esposas, con nuestros hijos, con las personas que nos rodean, Señor. Te pedimos, Padre, que estés siempre con nosotros, que nos ayudes cada día a ser mejores ofrendadores del tiempo que tú nos has dado, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dios los bendiga, hermano. Que estén bien.